Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más, a otro programa más de Radio Cooperativa Itinerante, que es un proyecto organizado por la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de Extremadura, UCETA, y financiado por la Dirección General de Cooperativas y Economía Social de la Junta de Extremadura. Hoy estamos en la Roca de la Sierra, llevamos ya 3 localidades con esta, Cáceres, Mérida y la Roca de la Sierra. Y como siempre nos acompaña José Antonio López, que es el gerente de UCETA. ¿Qué tal, José? Muy bien, Francis. Buenos ¿Todo días. bien? No se nos agotan los temas de cooperativas, hemos ya abordado la verdad que bastantes, pero todavía quedan algunos que me gustaría que abordáramos juntos. Uno de ellos es un tema que quizás la gente no conoce, pero es la elección voluntaria del régimen de la seguridad social o el régimen de autónomo que tienen disponibilidad los emprendedores a la hora de montar una cooperativa. Quiero que me cuentes un poco qué es esto, cómo funciona y si es verdad que voluntariamente un nuevo emprendedor en cooperativas de trabajo asociado puede elegir si estar en la seguridad social o en el régimen de autónomo. Pues sí, además, Francis, es un tema importante porque a la hora de emprender, cualquier figura societaria o el autónomo individual es seguridad social la que nos va a decir en qué régimen de la cotización debemos de cotizar. En este sentido, el autónomo individual, pues como es autónomo individual, debe de cotizar en el régimen especial de trabajadores autónomos. Los socios de sociedades de capital, entre ellas las sociedades limitadas, las sociedades limitadas laborales o las sociedades anónimas, deberán de cotizar en el régimen general o en el régimen especial de trabajadores autónomos de manera obligatoria en función a su participación en el capital social y en función a si son administradores de la sociedad o no. Sin embargo, las cooperativas somos la única figura jurídica en toda España, no solo en Extremadura, sino en toda España, donde la elección de la seguridad social es un asunto voluntario. Y es muy importante, porque los socios trabajadores de nuestras cooperativas podemos cotizar por elección voluntaria, bien en el régimen general como un trabajador cualquiera, donde cotizaríamos en función a la actividad que realizamos y en función a las horas de trabajo y en función al convenio de aplicación del sector, o cotizaríamos en el régimen especial de trabajadores autónomos, con dos circunstancias importantes. Si bien es un hecho voluntario, hay que elegirlo durante un plazo mínimo de 5 años, es decir, la cooperativa no podría cambiar el régimen de la seguridad social elegido en los próximos 5 años, y habría que hacerlo para todos los socios y socias de la sociedad cooperativa. Una cosa que seguramente eche para atrás a gente joven que quiere emprender en esta fórmula sea el tema de la cuota de autónomo. Sin embargo, si eres joven, ¿tienes una tarifa plana o eso no es así? Bueno, si eres joven, sí, pero también es para todo el sector de la población en general. Siempre que un emprendedor decida emprender en cooperativa y en cooperativas de trabajo asociado y opten por el régimen especial de trabajadores autónomos y sea la primera vez que se dan de alta de autónomo o la primera vez en los últimos 2 años, es decir, que podía haber sido autónomo y darse de baja hace 4 años, si en los últimos 2 años no ha sido autónomo y en los últimos 3 años no ha estado recibiendo o bonificándose de esa tarifa plana, tiene acceso en cooperativas también a la tarifa plana de la Seguridad Social en el régimen especial de trabajadores autónomos, con una cuantía importante, menor, a pagar, que va a estar en torno a los 87 euros de cuota mensualmente. Imagino que esto es un incentivo por el cual hay mucha gente que dará el paso, ¿no? Porque si tienes una tarifa plana y no pagas absolutamente nada o pagas muy poco, pues imagino que eso incentivará a que la gente emprenda, ¿no? Bajo esa fórmula. Sí, de hecho, en realidad hemos conseguido también que la Administración Regional de la Junta de Extremadura entienda que para las cooperativas de trabajo asociado, quien se acoge al régimen especial de trabajadores autónomos pueda tener también, hacer efecto de lo que es la tarifa a cuota cero. ¿Qué quiere decir eso? Que la Junta de Extremadura, en unas subvenciones que tiene específicas para cooperativas y cooperativas de trabajo asociado, aquella persona que tiene el acceso a la tarifa plana, ese el único requisito es que tenga acceso en Seguridad Social a la tarifa plana, le va a bonificar bien durante un primer año, incluso los 2 primeros años, el coste total de la Seguridad Social en ese régimen de autónomo. Por si alguien se lo está preguntando, con independencia de la edad, ¿cómo influye la decisión de estar en el régimen general o en el régimen de autónomo el hecho de, por ejemplo, la jubilación cuando uno ya es mayor o la cobertura sanitaria? ¿Tiene diferencia si eliges un régimen u otro? Sí, bueno, pero atendiendo un poquito a la pregunta de antes, sí tiene algo que ver la edad. Es decir, no el acceso a la tarifa plana como tal, porque la tarifa plana es independiente de la edad que una persona tenga, tiene que cumplirse el requisito que hemos dicho de no haber sido autónomo en los 2 años anteriores. El acceso a la subvención para la tarifa plana sí es importante la edad, porque aquella persona que tiene acceso a la tarifa plana va a tener un año de cuota cero en la Seguridad Social, porque se lo va a financiar la Junta de Extremadura y le va a dar una subvención, aparte de otras que contaremos, de 960 euros. Sin embargo, si es menor de 36 años, y aquí sí afecta a los menores, menores de 36 años, o mujer que haya tenido un hijo
y se haya incorporado al mercado de trabajo en el plazo máximo de 1 año desde que tuvo hijo, la tarifa plana a cuota cero serán 2 años y le van a dar 1.920 euros para el pago de esa seguridad social. Con respecto a la pregunta que me hacía, hombre, pues es importante, porque aquí la cooperativa y los socios tienen que decidir voluntariamente qué régimen de la seguridad social tienen y quieren. Va a depender un poco esa circunstancia de la edad que puedan tener, el tiempo que les quede para poder jubilarse, el tiempo que tienen para otro tipo de prestaciones y, si quieren, lógicamente, cotizar más o, en este caso, al principio de la cooperativa, si son jóvenes, minimizar costes. Es importante, ¿por qué? Porque en el régimen general de la seguridad social vamos a ir al convenio y habrá que cotizar la seguridad social en función al convenio y al salario que marque el convenio. Sin embargo, en el RETA vamos a cotizar por la nómina que nos pongamos. Y en función a la nómina que nos pongamos, si ven en el régimen general, para que hagamos una idea, para un salario de unos 1.200 euros brutos mensuales por 14 pagas, vamos a pagar en torno a unas 460, 500 euros de seguridad social por socio y por persona. En el régimen de autónomo va por tramos y el tramo menor son 230 euros y el tramo mayor son 550 euros en día en la actualidad. Y dependerá de lo que gane el socio o la socia, irá al tramo que le corresponda. Si bien en tarifa plana, pues evitamos pagar esos 460, 470 euros de su seguridad social en el régimen general y vamos a pagar solamente 87 euros. Y si encima tenemos acceso a la tarifa plana y la subvención de la Junta de Extremadura, que el coste es cero, pues la diferencia económica es importante. Con tu experiencia, ¿qué suele elegir más la gente cuando da los primeros pasos? Pues en aquellas cooperativas que ya llevan tiempo funcionando y que se incorpora un socio nuevo, normalmente la gente tiene el régimen general, porque tiene ya una progresión de trabajo, una progresión económica. Sin embargo, en cooperativas de reciente creación, nuevas y sobre todo por gente joven, nosotros le hacemos ver, en este caso, que al ser un proyecto nuevo, quizás sea más importante economizar los costes de los primeros ejercicios y, por tanto, ahí casi el 90 y tantos % de las cooperativas que constituimos en UCETA lo hacemos en el régimen especial de trabajadores autónomos. Otro tema que me parece importante es el tema de la protección del patrimonio personal, ¿no? Porque uno de los riesgos que entiendo que tiene mucha gente cuando monta una empresa es, oye, esto a la larga si me va mal, me afecta a mi patrimonio personal. ¿Cómo protegen las cooperativas a sus socios frente a este riesgo o este problema? Pues es un tema muy importante, porque de hecho el tema de la responsabilidad patrimonial a la hora de montar un negocio no estamos exentos, sea la fórmula jurídica elegida o una forma física de autónomo individual, de que el negocio funcione o no funcione y de que se acarreen deudas o no deudas. Y aquí es importante porque la cooperativa, al hecho de ser sociedades de responsabilidad limitada, la responsabilidad social de los socios de la cooperativa queda limitada exclusivamente a lo que tiene aportado a la sociedad cooperativa, no quedando a disposición de las posibles deudas de la sociedad el patrimonio personal de cada socio o socia de la cooperativa. Y es un hecho muy importante a la hora de decidir si emprender en cooperativa o en otro tipo de actividad o de forma distinta. Bueno, pues vamos a seguir hablando ahora sobre este tipo de temas y otros. Lo vamos a abordar además con nuestro primer invitado de hoy. Vamos a dar paso a un vídeo como siempre y ahora continuamos. Él es Rodrigo. Ha sido nuestro jefe en la carpintería durante 10 años. Hace 2 meses por fin se jubiló. Aquel día sentimos mucha alegría por él. Se merece descansar y dedicarse a sí mismo y a su familia. Pero también sentimos pena. Pena por perder nuestro puesto de trabajo. Por ver cerrar la empresa en la que trabajábamos desde hacía años. Alfonso y yo quedaríamos desempleados. No había otra posibilidad. ¿O sí? Existía una alternativa que hasta entonces desconocíamos. Cooperar. Asociarnos. Ser nuestros propios jefes. Decidir juntos, juntas y convertir la empresa de Rodrigo en nuestra empresa. Gracias a un vecino que es socio de una cooperativa de trabajo, nos enteramos del futuro que nos ofrecía esta fórmula empresarial y nos pusimos manos a la obra. Contactamos con UCETA y nos asesoraron sin costes durante el proceso, encargándose de todo el papeleo. Acordamos con Rodrigo el traspaso y convertimos la empresa en una cooperativa. Con las ayudas existentes que dieron un impulso a nuestra iniciativa, Alfonso y yo nos convertimos en socio y socia, con igualdad, autonomía y de manera solidaria. De esta forma seguimos dando vida a la carpintería de Rodrigo, a nuestra carpintería, a la carpintería de nuestro barrio, con el relevo generacional necesario para seguir ofreciendo servicios de proximidad y con la seguridad y rentabilidad que aseguran las cooperativas. Ya sabes, cuando creas que no hay opción, emprende en cooperativas. Proyecto financiado por la Dirección General de Cooperativas y Economía Social de la Junta de Extremadura.
Bueno, pues continuamos hablando sobre conceptos del cooperativismo. La verdad que no se nos agotan. Y como vamos a hablar además de algunas cuestiones que tienen que ver también con la Junta de Extremadura, pues tenemos de nuevo a Gabriel Montero, que la otra vez dije Moreno, Montero, que es jefe de servicio de cooperativas de la Junta de Extremadura, al cual le agradecemos otra vez que esté aquí con nosotros. Gracias. José, vamos a seguir hablando, hemos hablado del régimen general, el de autónomos y bueno, otro tipo de cuestiones. Te quiero preguntar sobre la capitalización del desempleo, que es otro de los contenidos, de los conceptos que me gustaría que explicara primero qué es y cómo funciona esto. Bueno, pues la verdad que también que a la hora de emprender en cooperativa, un hecho importante es que ese desembolso inicial que los socios y socias deben de hacer para construir la sociedad cooperativa, lo pueden capitalizar. ¿Qué es la capitalización? Es que para aquellas personas que estén en el desempleo, decirle al desempleo, en este caso al Servicio Público de Empleo, que van a constituir una cooperativa de trabajo asociado y que el dinero que tienen pendiente de cobrar en el desempleo, bien en su totalidad o bien en la parte que ellos quieran hacer uso de ella, pueden solicitarla y el desempleo se lo va a abonar en una modalidad de pago único para incorporarlo al capital social. También para aquellas personas que vayan a pagar seguridad social, que lógicamente tienen que ser todos los socios trabajadores que emprendan, pueden solicitar que el restante dinero que no han capitalizado sea para el abono de las cuotas a la seguridad social, siendo incluso compatibles, si están en tarifa plana, que el desempleo les abone el dinero para la cotización de la seguridad social, y eso no impediría que además puedan acceder a la subvención de la Junta de Extremadura de tarifa plana de la cuota cero. Y entiendo que existen unos requisitos mínimos, ¿no? ¿Cuáles son? Así El requisito es brevemente. muy básico. Lógicamente, para poder capitalizar tienes que ser perceptor de un desempleo. Es decir, no valdría ese otro tipo de ayudas que hay en el desempleo, que sean a lo mejor para personas mayores de una edad o un subsidio. Tiene que ser desempleo puro y duro. Y que te queden al menos 3 meses de cobrar el desempleo. Esos son los únicos dos requisitos. Ser desempleado y perceptor de un desempleo y que al menos te queden 3 meses de cobrar pendiente del desempleo, nada más. Y Gaby, desde la Junta de Extremadura, ¿qué medidas se han puesto en marcha de un tiempo a esta parte para ofrecer esta posibilidad de capitalizar el desempleo? Sí, esto, como muy bien ha puntualizado José Antonio, es una medida del Servicio de Empleo Estatal que se puede solicitar tanto online como presencial en sus oficinas, pero desde la Junta de Extremadura damos tanto apoyo logístico, por decirlo de alguna forma, y asesoramiento a las cooperativas que comienzan su tarea. Y con la parte del registro, es importante que esas cooperativas estén o bien en formación o bien ya constituidas en nuestro registro, que somos los que damos la fe pública, registrar, por decirlo de alguna forma, de que esa cooperativa realmente existe. Aparte de eso, como también ha puntualizado muy bien José Antonio, nosotros, desde el SESPE, del Servicio Extremeño de Empleo, también se dan unas subvenciones para la constitución de cooperativas para la incorporación de socios trabajadores. Es decir, aparte de esa cuota por la capitalización, que les serviría muy bien para bien o cubrir las prestaciones sociales o bien para cubrir el capital social, tendrían otras ayudas para comenzar su andadura como cooperativa. Y, por ejemplo, José, ¿qué diferencias existen en esto de la capitalización de desempleo cuando lo hace una cooperativa o lo hace otro tipo de empresa? Pues si alguien nos está viendo que tiene, pues no sé, vamos a poner una sociedad limitada o otro tipo de fórmula jurídica, ¿qué ventajas o qué diferencias existen con la economía social? Bueno, son importantes porque las figuras que pueden capitalizar o el emprendedor que puede capitalizar sea el emprendedor autónomo individual, que puede capitalizar siempre que justifique la inversión en la que va a acometer la inversión, es decir, tiene que aportar sus facturas y los justificantes de pago de la inversión. En las sociedades de capital, las sociedades limitadas, que también pueden capitalizar, solamente les van a dejar capitalizar a los accionistas mayoritarios, es decir, aquellas personas que puedan, con su decisión, decidir sobre el día a día de la sociedad mercantil. Sin embargo, en la cooperativa de trabajo asociado, independientemente del capital social, independientemente de si tienes poderes de administración o no, independientemente del porcentaje que tengas en la sociedad, el socio trabajador siempre puede capitalizar el desempleo. Siempre. Y además no tiene que justificar si lo va a gastar en un gasto o en otro. Lo único que tiene que justificar el socio trabajador de una cooperativa que capitalice es que el dinero percibido lo ingresa en la sociedad cooperativa en concepto de aportación suya al capital social, bien capital obligatorio, bien capital voluntario o incluso para lo que se denomina la cuota de ingreso o de acceso a la sociedad cooperativa. Y hay mucha gente que se acoge a esta herramienta. No sé si nos puedes poner algún ejemplo concreto, sin nombres y apellidos, pero algún ejemplo real que ha sucedido. Puedo poner un ejemplo real, además hace poquito, donde 3 personas que quedan en desempleo
tenían el desempleo máximo de los 24 meses que en España corresponde y pierden su trabajo porque la empresa para la que trabajaban en una sociedad capitalista cerró y estas 3 personas deciden crear su propia empresa, deciden invertir un dinero importante en la sociedad cooperativa. Todos tenían en torno a 20.000 euros hacia arriba de capital social y, en este caso capital social no, sino 20.000 euros de percepción del derecho al desempleo y capitalizamos para todos 20.000 euros. Y esa sociedad nació con un capital social de 60.000 euros. ¿Para qué esos 60.000 euros? En este caso fue un taller mecánico para que el taller naciera con las herramientas, maquinaria suficientes para poder ejercer la actividad y además con un dinero que sí es del socio porque le corresponde el desempleo, pero para invertirlo en la actividad propia de la sociedad cooperativa. Me preguntas, ¿en qué número se capitaliza? Normalmente en UZ capitalizamos todo el que tiene derecho. Todo el que tiene derecho. Otra cooperativa, por ejemplo, que lleva funcionando no más de mes y medio, que en este caso es una cooperativa que se dedica al comercio internacional entre Europa y África. Los socios que tenían derecho a la percepción del capital social lo han capitalizado en su modalidad de pago único para aportarlo a la sociedad cooperativa para las primeras compras de esa exportación e importación entre los continentes de Europa y Asia. Gaby, ¿qué opinión te merece la capitalización del desempleo y si desde la Junta de Extremadura de aquí en adelante se van a fomentar nuevas medidas como esta para hacer que esta vía de autoempleo se conozca y la gente la pueda utilizar? Sí, me parece una medida muy favorable porque el primer salto cuantitativo que tiene una cooperativa al constituirse es la inversión inicial. Esta medida ayuda a que esta inversión, aunque sea exigente para los socios, pero que se suavice más. Además, otro tipo de medidas como es eso, la incorporación de socios trabajadores que financia el SESPE o las ayudas a la inversión que tenemos desde la Dirección General de Cooperativas y Economía Social, también ayudan a que esa primera inversión, ese primer salto sea mucho más accesible para las personas. Tengamos en cuenta que aunque hay a veces que hay una transformación de negocios porque hay un cierre de una empresa y los trabajadores se hacen cargo de esa empresa, pero hay otras muchas veces en las que no existe realmente una infraestructura para la sociedad. Entonces, esa primera inversión queda muchas veces amortiguada por este tipo de ayudas, que aunque no son excesivamente cuantiosas, pero que poco a poco se van acumulando y sirven para dar ese paso inicial hasta que empiece a tener liquidez la empresa. Yo creo que es especialmente interesante para los nuevos negocios, para los jóvenes que están irrumpiendo en el mercado laboral, también para las mujeres. Me parece una gran medida muy adecuada para ese tipo de sectores. Ya, de hecho, recuerdo una última capitalización, casualmente que se me viene a la cabeza, porque hoy la cooperativa tiene su inauguración, que inicia actividad hoy, que es un centro de estética y de belleza, y las socias han capitalizado el desempleo en su modalidad igual, de pago único, más la diferencia para el pago de la seguridad social, y inicialmente, casualmente, coincide hoy su inauguración, una vez capitalizada el desempleo que tenían las socias, y en esta ocasión el dinero lo invierten en la compra de la maquinaria que es necesaria para hacer tipos de micropigmentación y otras actividades a las que se dedica la sociedad cooperativa en ese estudio de belleza que han constituido. La verdad es que es una herramienta súper útil y además, como nos comenta José, algo práctico y real que la gente se acoge a ello como vía de autoempleo. Bueno, pues muchas gracias, Gaby, por estar aquí con nosotros un día más. Gabriel Montero, que no me equivoque. y bueno, siempre la verdad que es un lujo tener aquí representación institucional de la Junta de Extremadura porque, como estamos viendo a lo largo de los programas, es fundamental para que esto avance, ¿no? Vamos a continuar ahora con otro invitado. Despedimos a Gaby. Muchas gracias, José. Vamos a ver otro vídeo y damos paso a nuestro siguiente invitado. Hola, soy Rosario. Nací hace 23 años en un pueblo de Extremadura. Hace 2 años, cuando acabé mis estudios de educadora, intenté buscar trabajo. Mis aspiraciones chocaron con la realidad que sufre mi generación: desempleo, precariedad, falta de oportunidades. Sin embargo, un día asistí a una charla de UZ en mi pueblo. Allí me contaron que existía una posibilidad de crear empleo digno y rentable, apostar por lo rural y plantarle cara al reto demográfico. Ah, y lo más importante, sin tener que moverme del pueblo que me ha visto nacer y donde quiero seguir viviendo. Solo necesitaba una aliada, así que llamé a mi amiga María y le dije que íbamos a montar una residencia de mayores en nuestro pueblo. Así, de golpe. ¿Cómo vamos a crear una empresa nosotras?, me dijo. Así que tuve que resumir lo que en aquella charla aprendí: que teníamos asesoramiento gratuito, que las dos éramos suficiente para emprender y que, además, contábamos con ayudas para hacer nuestro sueño realidad.
Hoy, 3 años después de aquella idea, María y yo tenemos nuestra cooperativa de trabajo asociado. Generamos día a día redes sostenibles con otras empresas de nuestro pueblo, fomentamos la economía circular y revitalizamos nuestro pueblo dando empleo a nuestros vecinos y vecinas. Cumple tu sueño, trabaja de lo que te gusta. Cooperativas de Trabajo Asociado, futuro sostenible en tu pueblo. Proyecto financiado por la Dirección General de Cooperativas y Economía Social de la Junta de Extremadura. Pues continuamos el programa de hoy en la Roca de la Sierra. Como siempre, en todos los capítulos estamos haciendo un apartado de representación institucional. Hemos contado con la Junta de Extremadura y ahora vamos a contar con Miguel Ángel Herrera, que es el presidente de UCETA. ¿Qué tal, Miguel? Bien, otro día por aquí, bien. Y con Alfonso González, que es el teniente alcalde de la Roca de la Sierra. ¿Qué tal, Alfonso? Muy bien. Bueno, Alfonso, ¿hace cuánto que conoces a UCETA? ¿Cómo surge esa relación? Bueno, Miguel Ángel y yo nos conocemos hace años, pero yo conocí a UCETA, nuestra relación corporativa ha sido a partir del 2017, 2018, un par de años antes de la pandemia, donde tomamos contacto, firmamos un convenio de colaboración para en un futuro pues, poder promocionar lo que es las cooperativas en el pueblo, la economía social, el trabajo asociado, y hasta ahora pues ha ido bien. Ahora hemos firmado la renovación del convenio porque creemos importante tener este tipo de herramientas en un pueblo como este, pequeño, de 1.500 habitantes, para darle ese factor añadido al empleo de nuestros jóvenes y de nuestras mujeres, que son los que más difícil tienen incorporarse al mercado laboral. Y mira, a nivel práctico, si algún alcalde o alcaldesa está viendo este programa y dice, ostras, pues yo no sé de esta posibilidad de hacer un convenio con UCETA, ¿cuáles fueron los pasos que seguiste para hacerlo? ¿Fue fácil? ¿Fue complejo? Pues no, en absoluto, sencillísimo. Está convencido de que lo que estás haciendo es lo correcto. Ellos te mandan un convenio donde vienen una serie de cláusulas que son de fácil cumplimiento por ambas partes, que comprometen a que promociones y tuteles, en cierto sentido, a aquellas personas que quieran formar una cooperativa y de esa manera empezar a trabajar. Tan fácil como eso, firmarlo, llevarlo al Pleno, que lo apruebe el Pleno, para que forme parte de la documentación asociada a un ayuntamiento y a partir de ahí empezar a trabajar con los ciudadanos, que es lo más importante, porque ellos son... El primer contacto con ellos es su propio ayuntamiento y a partir de ahí tutelarlos cuando se ponen en contacto con UCETA, que le haga la organización de toda la documentación, todos los trámites, etcétera, que muchas veces se nos hacen complejos, pero que son sencillos y que ellos son unos profesionales en esto, como ha quedado perfectamente demostrado. Estamos en el medio rural. En anteriores ocasiones hemos estado en Cáceres y Mérida, que son ciudades más grandes, pero estamos en el medio rural. Tú, como teniente alcalde, ¿qué papel crees que juega la economía social y el trabajo asociado en un pueblo como este? Debería jugar un papel importante, pero creo que nos falta ese apoyo institucional de todos los ayuntamientos y fundamentalmente lo que es el convencimiento y la información a la gente joven y a esto que tienen ese miedo escénico a crear una cooperativa. Lo más fácil es tener un trabajo por cuenta ajena donde te pagan, desarrollas tu trabajo y punto. Aquí hay que echar un valor añadido, que es tu propio trabajo y tu propia generación de autoempleo para ir creciendo. Creo que es lo que nos falta un poco en esto y fundamentalmente en el medio rural está muy constreñido en cuanto a las posibilidades de crear empresas de economía social o de trabajo asociado, porque no hay muchas posibilidades, pero la imaginación es libre. En los institutos estamos haciendo partes que puedan formar parte de la formación de esta gente para en un futuro poder asociarse y crear un trabajo asociado en cuanto a su formación profesional y fundamentalmente nos estamos dedicando a lo que son los mayores, la tendencia a personas dependientes en instituciones, porque casi todos los pueblos tenemos centro de día, estamos abriendo una residencia, pues sería importante que la gente valorara este tipo de trabajo asociado, que depende exclusivamente de ellos, que son socios preferentes, que tienen la misma capacidad de decisión y pudieran desarrollar un trabajo que en un futuro les daría una estabilidad económica y crear una familia con las necesidades que se tienen. Miguel Ángel, ¿estás de acuerdo con lo que dice Alfonso? Y ya que estamos en la Roca de la Sierra, ¿qué importancia, desde tu experiencia como presidente de UCETA, le das a la economía social en pueblos como este? Totalmente de acuerdo, más una relación que tenemos de hace muchos años, hemos colaborado con ellos, nos han pedido, hemos ido los técnicos a las charlas aquí en el ayuntamiento y en lo que es en el pueblo, y en verdad esto es lo que hace falta. Nosotros cuando hablamos de firmar el convenio hablamos de que lo firmamos con la base de que queremos que los ayuntamientos nos utilicen al equipo técnico de UCETA para que venga y aparte de explicar las bonanzas, yo como cooperativista de hace 30 años defenderé siempre, no solamente como hablamos de democracia, de generosidad, de compromiso, hablamos también de que nos utilicen para crear esa ilusión en los pueblos que creo
La cooperativa de trabajo asociado sabemos que cualquier sector puede acogerse a esta forma jurídica de trabajo. Entonces, creo que es una importante forma del arraigo al pueblo, del territorio, que la gente se quede, la juventud y la gente en los pueblos, ¿no? Creo que es lo interesante, ¿no? Ahora se lo preguntaré también a Alfonso, pero tú que también te has recorrido un montón de pueblos de Extremadura, las cooperativas de trabajo asociado en el medio rural no solo son cooperativas agrícolas, hay cooperativas de todo tipo, entiendo, ¿no? Claro, en verdad ese es el error, porque no somos capaces todavía, no hemos sido capaces de, digamos, fomentar y difundir, digamos, esta forma jurídica de trabajo. Todo por ahí una cooperativa agroalimentaria, la aceituna, el vino, pero efectivamente las cooperativas de trabajo asociado es otra forma de hacer trabajo, hacer empleo como cooperativa y, como he dicho antes, a cualquier sector se puede acoger. Creemos que la juventud y el tema de dependencia, el tema del piso tutelado, el tema de ayuda a domicilio, el tema de digamos, cualquier negocio que como principio de idea se piense, es importante que se cree este tipo de forma única de trabajo, porque lo he dicho antes, aparte del arraigo, se crea empleo, el arraigo al pueblo y sobre todo que... para mí es una forma de trabajar muy, muy beneficiosa desde el punto de vista personal. O sea, de lo que es sentirte tu jefe, tu compañero, trabajas, digamos, para ti. Yo siempre digo una frase que si eres bueno para trabajar para otro, ¿cómo vas a ser bueno para trabajar para ti? ¿No? Entonces yo pienso que al final yo que esa frase de la explotación del hombre por el hombre la tengo muy metida en la cabeza, ¿no? Pero creo que trabajar para mí. Yo ahora mismo tengo una cooperativa con mis 2 hijas y es una ilusión constante todos los viernes llegar a casa, sentarte con ellas, ver lo que has trabajado y simplemente ver con la ilusión que ellas trabajan y están trabajando para ellas, esa te empuja a decir voy por un buen camino, ¿no? Es lo que nosotros queremos decir cuando damos charlas en los pueblos para los jóvenes o en las universidades o en formación profesional o en los institutos. Lo que más nos gusta es esa pregunta, esa inquietud que tiene la gente de conocer digamos, forma de trabajar que no se conoce y que lo ven desde el punto de vista, digamos, bueno e ilusionante. Tiene razón Alfonso que las instituciones están para eso, es decir, para que, digamos, abran este tipo de abanicos de oportunidades, ¿no? Y los pueblos más. Entiendo, Alfonso, que también hay un montón de retos por delante. No sé si, por ejemplo, el tema de la despoblación, que es un tema recurrente que hemos tratado en otros programas, es uno de los más cruciales. ¿Tú crees que fomentar la economía social en pueblos como la Roca de la Sierra hace que la gente pues, tenga más posibilidades de quedarse y no tanto de irse? Totalmente, totalmente. Yo estoy de acuerdo completamente con Miguel Ángel y además eso hace que siendo tu propio jefe, hasta asientes en tu territorio, crees tu familia y lo que estás produciendo para ti mismo. De esta manera... el problema es que tenemos muy constreñido el sistema laboral, muy equivocado en cuanto a lo que las cooperativas solo son agrícolas y hay un montón de sectores donde se puede crear una cooperativa. Eso es lo que tenemos que trabajar un poco con los jóvenes, de que ellos creen su propio autoempleo, que sean sus propios jefes y que tengan esa ilusión. Si tú estás trabajando para uno, yo coincido con Miguel Ángel, si eres bueno trabajando para alguien, ¿cómo no vas a ser bueno trabajando para ti, que es tu propia empresa y que es tu propio futuro? Entonces yo entiendo que es lo más importante, fomentar el cooperativismo y que los jóvenes se asienten en la población. Una vez que se asiente el joven, crea su propia familia, sus hijos estudian evitamos en el propio pueblo, evitamos la despoblación, se dinamiza la población, cosa que nos está pasando ahora al contrario. Toda esta España vaciada es como consecuencia de que no encuentran un futuro dentro del pueblo y tienen que buscar otros horizontes. Yo lo entiendo como cualquier otra persona. Yo, gracias a Dios, tengo a mis hijos aquí, pero cualquier persona que tenga a sus hijos fuera se ha ido por motivos de trabajo. Cuando tenían esta posibilidad de hacer una cooperativa y asentarse en su territorio, donde vive su familia, que es donde más a gusto se encuentran y donde con más seguridad personal están. Pues Alfonso, la verdad que es un gusto encontrarse tenientes alcaldes que creen tanto en el cooperativismo y bueno, agradecerte que estés aquí con nosotros hoy, que siga esa relación entre UCETA y la Roca de la Sierra durante muchos años, que se vayan actualizando los convenios y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. De nada, tenemos nosotros aquí una empresa que empezó como cooperativa con Miguel Ángel para explotación del turismo rural, una concesión de manial de los chozos de la dehesa, que empezaron así, de esa manera, y han progresado tanto que ahora han creado una sociedad limitada, porque han diversificado su trabajo, lo que indica que tú puedes empezar como cooperativa y luego si te puede ir hasta no bien, sino mejor. Incluso diversificar tu propio negocio. Es una manera de incentivar a los jóvenes a que puedan empezar con algo que en un principio cuesta mucho trabajo, pero da una satisfacción a medio y largo plazo, que es lo que hemos hablado, que tú seas tu propio jefe, generes tus propios ingresos y tengas un trabajo estable para el resto de tu vida.
Pues ya a ver si venimos dentro de muchos años y seguimos ahí abordando nuevas experiencias y el cooperativismo sigue latiendo aquí en los pueblos de Así nuestra tierra. será. A Alfonso no hace falta convencerlo. Ya está convencido. Está convencido. Espero estar vivo para esa fecha. Sí, hombre, claro que sí. Seguro que sí. Alfonso, Muy muchas bien. gracias. Gracias a Miguel vosotros. Ángel, vamos a continuar, ¿no? Perfecto. Pues venga, vemos otro vídeo y continuamos. Formación continua, clave para el éxito en la economía social. El mundo cambia a un ritmo vertiginoso y mantenerse al día con estos cambios es crucial para el éxito de cualquier organización, incluidas las cooperativas y otras empresas de la economía social. Aquí es donde la formación continua juega un papel esencial. No se trata solo de aprender nuevas habilidades, sino de fortalecer la capacidad de adaptarse, innovar y liderar en un entorno en constante evolución. Gracias a los planes de referencia de la economía social, avalados por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, Fundae, las personas integrantes de cooperativas y el resto de las organizaciones de la economía social tienen acceso a una amplia gama de recursos educativos diseñados específicamente para sus necesidades. Estos planes no solo ofrecen formación en aspectos técnicos y operativos, sino también en áreas cruciales como la gestión democrática, el liderazgo cooperativo, la sostenibilidad y la innovación tecnológica. Imagina una persona trabajadora de una cooperativa de servicios que gracias a una formación en gestión de proyectos aprende a optimizar los recursos del equipo, mejorando la eficiencia en la entrega de servicios y aumentando la satisfacción del cliente. O piensa en alguien de una empresa de la economía social que al participar en un curso de innovación adquiere las competencias necesarias para implementar nuevas soluciones digitales que fortalecen la competitividad de su organización. Estos son solo algunos ejemplos del impacto tangible que la formación continua puede tener en la vida diaria de las cooperativas y empresas de la economía social. Bueno, pues para ir terminando con el día de hoy, como sabéis que nos gusta contaros alguna experiencia cooperativa in situ, pues aquí desde el pueblo de la localidad de La Roca de la Sierra, casualmente en el día a día tenemos dos empresas cooperativas que nos acompañan y que nos gustaría también que contarais vuestra propia experiencia. Para esta ocasión contamos con Francis de Gatamusa, Sociedad Cooperativa Especial, y con Miguel Ángel de Herramientas y Maquinaria, Sociedad Cooperativa Especial. Dos proyectos cooperativos distintos, con experiencias cooperativas distintas, que se dedican a actividades completamente distintas y que en este podcast pues, nos gustaría conocer vuestras realidades y vuestro día a día. Así que, Francis, si tú quieres, cuéntanos un poquito del porqué de la cooperativa, a qué os dedicáis, cómo funcionáis y por qué tú, que creo que empezaste en la cooperativa algo después de su constitución, decidiste incorporarte a una sociedad cooperativa. Yo pensaba que este momento no iba a llegar y que solo iba a hacer de presentador, pero bueno, está bien. Pues mira, yo no me dedicaba a lo que me dedico ahora, yo hice educación primaria, después estuve haciendo pues, un voluntariado, estuve formándome un poquito más, empecé a trabajar en una asociación de gestión cultural y me llegó la oportunidad de formar parte de una cooperativa en la cual estoy ahora, en Gatamusa Sociedad Cooperativa Especial, porque mi actual socio ya la tenía con otra socia, él se dedicaba a algo parecido a lo que yo me dedicaba. Y bueno, yo la verdad que cuando me comentó que él tenía una cooperativa y tal, no sé muy bien qué era, porque tal y como dije en programas anteriores, cuando yo pensaba en cooperativa pensaba en el campo directamente, ¿no? Y sin embargo, él me contó pues, lo que hemos venido repitiendo a lo largo de los programas, que la cooperativa de trabajo asociado se adapta a cualquier sector productivo, que él estaba acogido a esa fórmula y que había bastantes facilidades para que yo me incorporara. Entonces lo que hice, bien aconsejado por mi socio, es irme con vosotros, contigo y con Miguel Ángel, allí a UZ en Mérida. Me informé un poco de cuál iba a ser mi situación, si daba el paso, vi que había un montón de ventajas y entonces dejé mi trabajo de antes para incorporarme a la cooperativa. Y ya llevo, pues si no me equivoco, como 5 años trabajando en ella como socio trabajador, o sea que ya antes estaba como empleado, digamos, y asalariado y ahora pues tengo mi empresa junto con mis socios. Y la verdad que no me arrepiento. No llevo tantos años como Miguel Ángel, pero en el futuro seguro que sí. Antes de darle paso a Miguel Ángel, en esa experiencia tuya de pasar de trabajador a socio cooperativista, ¿qué grandes cambios has notado? Hombre, pues cambios sobre todo en la responsabilidad. Evidentemente, ser asalariado tiene la ventaja de que tú te despreocupas, tienes tu nómina y poco más, pero es cierto que esa responsabilidad también es positiva porque al final
tú eres tu propio jefe, decides el trabajo que tienes, cómo lo haces y eres partícipe del día a día de las decisiones pues, económicas o diarias de una empresa. Entonces, cuando el trabajo sale bien, que afortunadamente sale, pues la verdad que es bastante gratificante. Y después también en cuanto a no solo a la democracia interna, sino también a la flexibilidad, ¿no? Tú antes, bueno, no solo yo creo que todo el mundo cuando trabaja tiene como un jefe que le manda y un horario que es poco flexible. Cuando eres dueño de tu propia empresa, pues tú decides el horario, tú decides tu sueldo, tú decides absolutamente todo. Entonces, ese yo creo que ha sido el cambio más fundamental, que es muy gratificante hacerlo para uno mismo y que además es muy flexible el trabajo porque al final lo decides tú. No tú solo con tu socio, pero al final es tuya también la decisión. Entonces, ese sentido de que siempre explicamos desde las organizaciones empresariales que nos dedicamos al mundo cooperativo, de pertenencia, de democracia, de participación, de que yo soy tu jefe, visto desde la perspectiva de un socio trabajador, es cierta entonces. Totalmente. Además, todos los valores que destacamos, yo al principio pensaba que no es que fueran mentiras, pero sino que estaban como sobredimensionados cuando me comentabais, oye, pues cuando dais el paso, tú eres tu propio jefe, tienes libertad para elegir, tienes democracia. Y yo decía, no sé, esto parece como que pinta muy bien, pero que seguro que después en el día no lo es. Y sin embargo, sí lo es. No solo desde el punto de vista de los estatutos, donde viene recogido todo, sino que cuando tienes también un socio, como es mi caso, que cree también en estos valores, pues al final es que es 100% real. O sea, yo decido junto con mi socio todo, nosotros agrupamos el trabajo en función de nuestra voluntad, definimos nuestros horarios, definimos el salario. Bueno, pues al final sí que se cumple. Miguel Ángel, hace unos años que te conozco, creo que son ya casi 30 años. Y creo que te conocí en el mundo cooperativo y creo que continúas hoy en el mundo cooperativo. Pues sí. ¿A qué se dedica tu cooperativa? ¿Con quién la tienes constituida? ¿Y qué has hecho en todos estos años en el modelo cooperativo? Pues mira, yo el negocio que nosotros tenemos como cooperativa lo dedicamos a la venta industrial de maquinaria para talleres y fábricas de muebles, de carpintería. Somos deudores de dos firmas europeas. Nos movemos en el sector, digamos, de visitar carpinteros en Cáceres, Badajoz y Huelva. Ahora mismo la tengo con mis dos hijas, hace ya 8 años que la fundamos, una cooperativa de trabajo asociado, y bueno, una hija mía lleva la parte administrativa, la otra lleva la parte, digamos, de ventas, y yo estoy en la calle vendiendo y visitando clientes, ¿no? La experiencia mía, pues sabes, hace 30 años que empezamos una cooperativa con varios socios, que éramos trabajadores, muchas veces decimos, de una empresa que no iba bien como empresa y dimos el paso, nos estábamos por nuestra cuenta. Las circunstancias de la vida, cada uno ha tirado para un lado, al final otros se han jubilado, y al final yo, como siempre, he sido un defensor, como tú sabes, de la forma jurídica de cooperativa, de trabajo asociado, pues la monté con mis hijas, ¿no? Una trayectoria de 30 años que habrá dado para muchas experiencias. Muchísimas experiencias. ¿Recomendarías a personas nuevas que quieran emprender que ese modelo cooperativo, después de esos 30 años de experiencia, merece la pena? Yo creo que sí. A ver, tú sabes que yo soy un defensor de esta forma de trabajo, por lo que muchas veces decimos, por el tema de la democracia, la persona antes que el capital, una persona un voto y no vale el dinero, sino vale el valor personal, la generosidad, el compromiso, la resiliencia, hay una serie de características que esta forma de trabajar y esta forma de hacer empresa lleva, que creo que otras no la llevan, ¿no? Mi satisfacción es la que siempre digo, y tú lo sabes, José, y a Francis lo he dicho varias veces, trabajo para mí, me comprometo más porque es para mí, y yo creo que si trabajo para mí, el beneficio tengo que buscarlo más que para otros, y sobre todo lo que más miro cuando, lo digo muchas veces, veo el objetivo cumplido y digamos, la ilusión esa que tienes de seguir, cada vez te empuja más, ¿no? Yo siento decirlo muchas veces, lo comentamos en charlas que sabemos que damos por los pueblos en muchos sitios y decimos siempre, al final, la tranquilidad que te queda de que has hecho el trabajo bien, pues lo has hecho para ti, con ilusión, con ganas, y que te empuja a seguir trabajando de esta forma, ¿no? Déjame decirte que antes no lo he dicho, que mi cooperativa se dedica a la gestión y producción de eventos, tanto públicos como privados, conciertos, festivales, etcétera. Y a propósito de lo que decía Miguel Ángel, claro, cuando yo empecé en la cooperativa y después me decían, hostia, has emprendido, ¿no? Yo antes veía el concepto de emprendimiento como un término un poco viciado, porque siempre te hablan del esfuerzo, de que si quieres puedes y todo esto, que es un concepto así como muy neoliberal, pero en realidad sí que existen fórmulas como esta, en donde la capacidad que tienes para montar una empresa no depende del dinero que tienen tus padres, ¿no?, cuando eres joven, sino que, como estamos viendo a lo largo de estos programas, existen muchas ayudas
el proceso burocrático no es difícil, encima UZ te lo hace gratis, y sí que existen fórmulas como esta, que yo antes no conocía, que te permiten montar una empresa, ¿no? Porque al final el concepto que yo manejaba de emprendimiento era pues que, francamente, tus padres tenían dinero, te daban ahí la ayuda y tú lo montabas. Pero, sin embargo, para gente que viene de clase trabajadora, pues siempre es un poquito más difícil, pero gracias a la economía social esa posibilidad existe. Yo siempre digo que un proyecto empresarial no debe basarse en que existan unas ayudas o no. Si es cierto que vuestras dos cooperativas, sé que vuestros puestos de trabajo en su momento, en el caso de Francis, en el caso de tus hijas, fueron subvencionados por estas distintas subvenciones que a lo largo del periodo hubo. Pero avalaban una trayectoria empresarial en uno de los casos y en el caso de Francis y de Catamusa la incorporación a una cooperativa que ya venía trabajando en el sector. Hay un tema importante, Francis, que me comentabas tú antes y me preguntaba, oye, José, la diferencia entre el régimen de autónomo y el régimen general. Creo que hoy Catamusa está transformando o hablando de, o dialogando entre los socios trabajadores de ese régimen de la seguridad social. ¿Qué os lleva a tener ese tipo de, ahora mismo, de intercambio de opiniones? Bueno, pues nosotros la verdad que estamos un poco valorando esas opciones por el tema de la cotización y también por el coste que supone para la empresa, ¿no? Que lo has comentado tú antes. Entonces estamos valorando dar el paso, ya que hemos cumplido los años pertinentes para hacerlo, de si tienen más ventajas o más inconvenientes en función también de nuestras situaciones personales. Entonces todavía no lo tenemos decidido al 100%, pero para aquellas personas que son cooperativistas y tengan esa duda, pues nosotros lo que hicimos fue acudir a ti y a vosotros, a UZ, para que nos diera toda esa información y poder decidir. Pero es más bien un tema de coste y de cómo repercute a nivel personal cotizar en un régimen o en otro. Miguel Ángel, el cooperativismo es un esfuerzo continuo. Tú trabajas con tus hijas, la cooperativa es vuestra. ¿Cómo repercute el tener una cooperativa entre familiares? Pues repercute, desde el punto de vista personal, creo que a veces hay enfrentamientos, que claro, la familia, ¿no? Pero vuelvo a decir lo mismo, es decir, la ilusión que tienes de seguir trabajando en esta forma, parece que busca un poco el equilibrio, ¿no? Es complicado, porque, además yo tengo una cosa con otra partida, que tengo dos hijas que son gemelas, las dos de la misma edad. Entonces es complicado, jóvenes. Yo el tema, por ejemplo, de informática lo tengo un poco más atrasado y ese tipo de cuestiones siempre son discusiones. Pero es decir, te valoras lo personal, valoras esa ilusión para trabajar para ti, la ilusión de que el día que yo me jubile sigan ellas o no sigan con la empresa, un futuro, digamos, que por ejemplo lo tienes prometedor porque llevas una trayectoria que estás cumpliendo y estás viendo que es una cosa bien, ¿no? Entonces, yo cuando, sabes que lo he comentado muchas veces, que cuando hablamos con jóvenes decimos eso, de trabaja para ti, eso del autoempleo creo que es una cosa importante que debemos mentalizarnos. No toda la gente puede ser funcionario, toda la gente tiene que ser empleado de una empresa, ¿no? Yo, mi satisfacción mayormente es que lo que yo sé, cuando yo he hecho mis cuentas, sé que lo que sacamos para nosotros y es nuestro beneficio, y hablamos muchas veces de la resiliencia. Hay veces que tienes problemas que soportan mejor ese tirón que decir, pues, esta es una empresa de empleados, cobraré, no cobraré, me echarán, no me echarán. Esa tranquilidad yo creo que de esta norma jurídica de trabajo y de cooperativa, creo que es importantísima que se valore y que se estime oportuno, que es la forma ideal para mí de trabajar. Bueno, pues con la intervención de nuestros dos compañeros creo que vamos a dar por terminada el podcast hoy en la localidad y agradeciendo la participación del Ayuntamiento de la Roca de la Sierra y la amabilidad en dejarnos un espacio abierto donde nos hemos encontrado muy cómodos desde el cooperativismo de trabajo asociado. Bueno, pues a continuación procedamos. Nos vamos. Y dar el cierre. Invitamos a que en el siguiente programa nos sigan viendo, que ya nos quedan poquitos y seguimos dialogando sobre el cooperativismo. El siguiente estaremos en la localidad de Navalmoral de la Mata el martes. Eso.